planta de la mostaza. Es una planta muy corriente, que ahora en primavera, además este año que ha llovido tanto, pues ves los campos llenos de amapolas y mostazas. ¿Mediterránea? Sí. ¿La mostaza mediterránea? En cualquier sitio, en cualquier campo. Sí. Son amarillas. Las amarillas, No, esos esas amarillas que se ven en los campos no son. yo creo que sí. No. Los que vemos aquí en esta zona, los mostaza es... No sé. Y además, no, pero ahora están plantando mucha colza. Son flores es muy... amarillas. La que decimos nosotros es parecida a la colza. No, no sé. Bueno, ahora lo veremos. Bueno, dice Bach, este estado es para los que son propensos a tiempos de oscuridad e incluso de desespero. Esto es muy importante, como si una oscura nube fría colocara su sombra sobre ellos y les escondiera la luz y la alegría de la vida. Puede no ser posible dar una razón o explicación a dichos ataques. Es como, o sea, no es que te pase algo y te pongas triste, sino que de repente te viene como una nube negra y te empiezas a poner eso, deprimido, triste, pero de repente, o sea, sin que haya nada que lo motive. Y está relacionada con la serenidad y la luz interior. Entonces, sin causa que lo justifique, sin que te haya pasado nada, pues empiezas a sentir tristeza, melancolía, como si eso te hubiera caído una nube encima, ¿no? Y te pone como una barrera de tristeza, de sufrimiento y de aislamiento entre tú y el resto del mundo. La melancolía esa que a veces te viene, y entonces te metes para adentro y tú te conviertes en el centro de tu vida. Entonces todos los pensamientos se meten hacia ti y luego la energía, pues claro, se te va escapando y te alejas del presente. Es como si estuvieras al margen de lo que pasa. Entonces esta fuerza te tiene como atrapado hasta que desaparece igual que ha aparecido. Y bueno, te sientes liberado hasta que otra vez se puede volver a presentar. Todos conocemos estos ataques de pesimismo, ¿no? Estos bajones que realmente no tienen ninguna lógica, aunque no sea tan extremo como lo que decimos aquí. Entonces hay veces que realmente pasa inadvertido eso de que tienes un mal día, ¿no? Un día estás triste. Bueno, pues para esas cosas puntuales está indicada la mostaza. Entonces, cuando hay un estado negativo, pues ya lo vimos, ¿no? Se reduce la frecuencia vibratoria de las células y bajan las funciones celulares, pues se produce una lentitud de movimiento, los impulsos psíquicos son más pobres, la percepción mental también. Y lo que ocurre en este estado es que a la vibración propia de la persona se le superpone otra vibración que es diferente, ¿no? Y más baja. Y entonces hace como que te desconectes del mundo que te rodea. Entonces los esotéricos pues lo relacionan esto como con el karma, como si fuera una pena del alma, ¿no? Es como si te desconectaras de tu auténtico ser. Una chiquilla esa de arriba que está ahí toda melancólica. Y pues la experiencia nos demuestra que este estado se alivia enseguida, se despierta cuando se penetra conscientemente en esa melancolía y se acepta. Entonces, cuando tú te identificas o aceptas esa melancolía, pues suele desaparecer. Normalmente se suele presentar mucho este estado cuando vas a dar un cambio evolutivo en tu vida, un cambio importante. Y lo que hace es como que te enfrenta a la energía oscura, ¿no? Para transformarla. Entonces se parece un poco al castaño dulce, pero el castaño dulce es mucho más angustioso. O sea, no es melancolía y tristeza, sino que es angustia. Entonces también son cambios evolutivos el castaño dulce. Entonces, bueno, los campesinos la conocen muy bien desde antiguo. ¿Y qué decían los campesinos? Pues que la catalogan como una mala hierba. Común en los maizales, que a veces crece profusamente en un terreno, que esto es importante, que se ha manipulado, o sea, se ha arado, se ha movido recientemente.
aunque previamente fuese desconocida, no haya aparecido antes. Entonces, igual que las amapolas, pues puede inundar un campo de flores amarillas. ¿Solo son amarillos? La mostaza sí. Entonces, dice Julián Barnard que las semillas de mostaza, amapola y manzanilla están en la tierra, ahí tranquilas, sin dañarse, y solamente cuando se mueven los terrenos y se llevan a la superficie germinan. Entonces, se ha observado que la mostaza y la amapola son periódicas. O sea, unos años hay más amapolas y otros años hay más mostaza. Entonces, bueno, es una planta súper prolífica. Entonces, una planta de mostaza puede producir 4.000 semillas y tiene un ciclo muy rápido. Puede reproducirse 2 o 3 veces al año. Y en un mes solamente pueden brotar las flores, lo cual nos habla de, bueno, ya se ve, ¿no? Los campos que hay tan tremendos. Aparece en primavera y normalmente se la suele ver más bien en los caminos, al lado de los caminos, pero siempre eso, cuando ha habido movimiento de tierra. Bueno, vamos a la planta de la mostaza, que es este grabado. ¿Y de esta planta es de lo que se saca la mostaza? Sí, la mostaza de antigua y la de Johnny's. Sí, sí. De las vainas, que bueno, ahora lo veremos. Esta es una planta anual, no es perenne. Entonces tiene unas raíces muy pequeñas, pero muy profundas, o sea, hasta 1,5 metros de profundidad de raíz, en relación con la planta que no tiene ni 1 metro de altura. Entonces, una raíz muy profunda pues nos habla de mucha energía, pero también mucho contacto con el pasado y con el inconsciente, que eso nos puede explicar esta aparición de estas melancolías tan inexplicables que pueden provenir de temas inconscientes o del karma, o sea, del pasado, ancestrales, familiares. El tallo de la planta es recto, a veces rojizo, y al principio es duro, pero luego se vacía. Entonces, esto nos está hablando que cuando la persona se hace más mayor, pues puede tener un vacío interior, igual que cuando veamos lymphaties o la clematide, también el tallo tiene hueco, o sea, vacío interior. Las hojas y los tallos, veis aquí se ve muy bien, son arrugados, rugosos y tienen pelos, pero pelos rígidos, como la borraja, que también la vamos a ver ahora, que son parecidos a las ortigas. Las hojas también se parecen a las ortigas, pero no tienen veneno. Entonces, son hojas como pinchosas también. ¿Veis? Y tiene pelos en el tallo, las hojas y el fruto. Son como esta especie de judías, ¿no? Entonces los pelos siempre decimos que al aumentar la superficie de captación, lo que hacen es, nos indican mucha sensibilidad para captar, porque pasa como con las vellosidades intestinales, ¿no? Pues tiene mucha más superficie para captar del entorno. Entonces cuando hay mucha captación, tanta información, te puede colapsar los centros energéticos. Entonces hay veces que se cortocircuitan los centros y entonces puede aparecer esta tristeza que en realidad es como un colapso, ¿no? de los centros energéticos. ¿Veis? Aquí se ven los pelos de las vainas de los frutos. Las hojas son muy irregulares. ¿Veis? Aquí se ve, también parece un poco a la chicoria, me parece que es esto que se come en las ensaladas. Así irregulares, ¿no? Con los márgenes dentados, o sea, entrantes y salientes. La rúcula. Entonces, los márgenes, si la hoja es la relación con el exterior, al ser entrantes y salientes, nos está hablando de una relación con altibajos, o sea, desequilibrada. Son de color verde muy oscuro, también con pelos, que nos habla de sensibilidad. ¿Veis? Aquí se ve pues lo mismo, ¿no? También, yo creo, no lo dice, pero tiene una estructura como de nervios muy marcados, ¿no? Entonces, pues también nos hablaría de un temperamento nervioso, mucha sensibilidad nerviosa, que también puede colapsar. ¿Veis? Aquí también se ve. Y tiene un nervio central, sobre todo, muy marcado.
Bueno, la flor tiene una estructura pues muy clara, es en forma de cruz, o sea, cruciforme. Tiene 4 sépalos, que es lo que se ve abajo, que también tiene forma de cruz, que son verdosos, y 4 pétalos amarillos sin soldar, o sea, que están sueltos. El 4 es el número de la Tierra, entonces es conexión con la Tierra, que viene muy bien en este estado de desconexión por la melancolía. Tiene 2 estambres cortos que se ven ahí y 4 más largos que están más arriba. Aparece el 2 y aparece el 4 otra vez. El color amarillo, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es un color mental, es creativo, produce sabiduría, conocimiento, movilidad del sistema nervioso, del digestivo, fortalece el autocontrol, la expansión, la autoconfianza y el optimismo. Todo esto muy necesario en este estado, ¿no? Y aquí también se ve muy bien la forma de cruz, que está relacionado también con el cuadrado y con el 4. Bueno, florece a principios de junio y el amarillo de las flores pues tiene el color amarillo dispersa las tinieblas, ¿no? Como si fuera el sol, ¿no? Abriéndose paso entre las nubes. El fruto pues es esta vaina que puede tener hasta 13 semillas y termina en como una puntica, un apéndice. Y donde hay semillas tiene pelos abundantes, que también al ser duros el pelo así rígido es protección para que no se lo coman los animales. Estas son las semillas que pueden reposar varios años en el suelo esperando las condiciones favorables, que sería, hablaría de un estado emocional como escondido y lo que hemos dicho antes, ¿no? Sería como una depresión o una tristeza que no es por nada, sino que tiene origen en el pasado, en el inconsciente o en el karma. Son como, se repite, o sea, estos estados se repiten en la persona. Bueno, hemos dicho, y lo volvemos a decir, que aparecen muchos pelos en el tallo, hojas y frutos. Entonces lo mismo, ¿no? Sensibilidad que puede colapsar los centros energéticos. Crece en terrenos pobres y yermos, en los márgenes de los caminos y en los campos de cereales. Y las plantas que crecen en terrenos pobres, pues nos hablan de una infancia, pues eso, con pobreza afectiva, con poco cariño a lo mejor, ¿no? Que hace que se desarrolle el niño con mucha sensibilidad y eso le hace más susceptible a las energías oscuras. Si eres muy sensible, eres sensible a todo, a lo bueno y a lo malo. Pero quizá captas más pues, lo que hay por ahí que no sabemos lo que es, ¿no? Es una planta muy rica en azufre y es buena en el sentido de que deja los suelos más equilibrados y de mejor calidad de como estaban antes. El número, ya lo hemos visto, aparece el 4. Hay 4 sépalos, 4 pétalos y 4 estambres. Y es el número de la tierra, de la materia, de la nutrición y la materialización. Antiguamente, pues se relaciona, esto es muy interesante siempre los usos antiguos, porque siempre te habla de la propiedad de la planta, ¿no? Pues la relacionaban con la oscuridad, porque es muy rica en azufre y bueno, se hablaba en los fuegos sulfurosos del infierno, ¿no? Entonces, el azufre va muy bien para el hígado y para la vesícula, entonces regula la insuficiencia hepatobiliar para la piel y problemas de mucosas y cartílagos. Entonces está relacionado con la digestión, con la protección y el movimiento. Las semillas son rubefacientes, quiere decir que como que te hacen poner más rojo en la piel. Y luego revulsivas también por vía externa y activan la circulación. Antes se hacía mucho eso para los catarros y inflamación en las cataplasmas de mostaza. Se machacaba la mostaza, se ponía unos paños calientes y con eso es lo que se curaba las semillas. Para las cataplasmas las semillas. Entonces se utilizaba en catarros y alteraciones pulmonares y bronquiales en forma de cataplasmas y emplastos, ya que producen calor. Y si se utiliza en exceso puede ser irritante o incluso sería muy bestia, no producir necrosis incluso de tejidos. Sí. Tomada por boca, la mostaza en este caso sería, pues aumenta la secreción digestiva, por lo que favorece la digestión. Y también son antibióticas ante gram negativos.
Entonces, gram negativos. Pues mira, dentro de los gérmenes, bueno, hay otras divisiones, ¿no? Se divide entre gram positivos y gram negativos. Sí. No, gram negativos. Bueno, en la mostaza pues se puede ver que hay en el estado oscuridad, ¿no? Que nubla la luz. Y entonces, bueno, esta oscuridad puede venir del interior de la Tierra, de experiencias pasadas, de karma, y esto lo lleva a la persona ahí como metido dentro, o sea, no sabe que lo tiene, como las semillas de la mostaza sin germinar. Y esto también es muy interesante, que ya lo hemos dicho, que solo se desarrolla estos estados y la planta cuando se remueve el suelo. Entonces, este estado sigue a una perturbación de un patrón de vida ya establecido, sería como arar, ¿no? Por eso hemos dicho que suele aparecer cuando hay cambios en la vida, cambios de etapas evolutivas, ¿no? Entonces aparece el estado y enraiza en la mente porque tiene menos fuerza en ese momento, ¿no? Los contenidos mentales y también la voluntad. Entonces, cuando hay una debilidad a nivel mental y en la voluntad, se desarrolla también este estado. Estás más sensible. Entonces, dice Bach que en este estado la conciencia encuentra difícil poder penetrar hasta la causa o significado de la depresión. Y en este caso, las flores amarillas pues son la energía mental que puede ayudarnos a entender esto que nos ocurre, ¿no? Entonces, bueno, su uso pues se puede utilizar cuando una persona aparece deprimida por una causa que no hay ninguna causa, o no la ves, ¿no? Pues está indicada la mostaza. Entonces, bueno, pues el efecto es dispersar las tinieblas, pero realmente lo que te ayuda es también a comprender el problema o a entenderse. A ver, no vas a saber por qué te pasa, pero puedes entender que tú tienes eso y como un poco hacerte más amigo, ¿no? de ese estado de melancolía.